Muchísimas gracias a todos por haber venido y por haberos quedado. Ya somos viejos amigos en este rato que nos da la presencialidad. Vamos a hablar de esto que veníamos hablando ahora con Daniel Innerarity, de los laberintos de la desinformación científica, con un panel de expertos excepcional, además con el que contamos pues con la colaboración de la Fundación Lili para hacer esto posible. Y como habíamos acabado hablando de cambio climático y cómo se comunica, cuánto de cómo se comunica tiene que ver en cuánta credibilidad tiene o pierde, vamos a continuar por ahí. Antes os voy a recordar, aunque seguro que a muchos los conocéis, las personas que nos acompañan. No sé si os acordáis de Daniel Innerarity, que es filósofo. Clara Pertus, que es psicóloga y me parece súper importante, además de este punto de vista que hemos mencionado antes, estudia los extremismos desde la psicología y también la desinformación, así que es un punto de vista que va a aportarnos a entender mejor esto que decía antes Daniel, al psicólogo que estaba en el comité que decían, sí, sí, va. Ahora nos cuentas. A Martín Barreiro seguro que lo conocéis de la tele, además de físico es meteorólogo y lleva pues 20 años dándonos la información del tiempo, que cada vez, quien nos lo iba a decir hace 20 años, se ha convertido más en un tema de controversia muy polarizado. Si nos llegan a decir hace 20 años que el tiempo... Que la conversación de ascensor iba a derivar en guerra. Sí, que no se puede hablar del tiempo sin polarizar, no nos lo hubiéramos creído. No. Y a Clara Jiménez, que es periodista y además es la persona responsable, consejera delegada, no sé nunca cómo llamarte, la persona que hace posible que exista Maldita. Que es uno de los grandes focos de los detectives de los bulos, le llamo yo, y hacen un trabajo extraordinario para detectar el tipo de desinformación que circula por Internet y por nuestros WhatsApps. De hecho, tienen un número que espero que luego no se nos olvide darlo, de un número donde pedir confirmación de si esto es verdad o mentira, que yo lo encuentro extremadamente útil en un momento en el que cada vez esa duda nos surge más, no en abstracto, sino en grupos de WhatsApp o de Telegram con la familia, con los amigos, en el trabajo. En fin, como os decía, me parece que Martín puede ayudarnos a llevarnos la contraria más, pero además desde el conocimiento que le da dedicarse específicamente a esto. ¿Qué ha pasado en la comunicación del clima y del cambio climático para que genere tanto desconcierto? Bueno, gracias por la invitación, gracias Marta por la presentación, es un placer estar con vosotros y gracias por volver, de hecho, porque parecía que os ibais todos y han pasado muchas cosas. Lo fundamental es que ha aumentado el conocimiento del asunto. Creo que todos los que estamos aquí, yo sé que sois parroquia, que sois convencidos, porque ya lo han hablado ellos, pero la comunicación se ha transformado ya a veces en creencias, ¿no? Creencias sin evidencias, que es lo que empieza a abundar en esos círculos frente a la creencia con evidencia, que teóricamente es lo que nos da la ciencia. Yo vengo de lo más ortodoxo, vengo de la ciencia y casualmente, pues, por vericuetos de la vida, pues acabé dando el tiempo en Televisión de Galicia y ahora en Televisión Española. Entonces yo venía de la Torre de Marfil y venía con el pecho hinchado y venía con... No voy a dar explicaciones a cualquier mindundi porque no se las merece y no voy a explicar por qué el cambio climático es una evidencia, no te voy a dar muchas más explicaciones. Esta era mi actitud y la de la gran mayoría de los comunicadores de cambio climático hace 20 años. Claro, esto no conducía a ningún lugar, porque esto era, aparte de esperpéntico y de chulesco, pues al final no se transmitía bien el problema ni se explicaba qué estaba pasando. Pero sí que es cierto que había gente que, no era, que ya daba unos pasos y que se empezaba a contar, ¿no? qué era lo que estaba sucediendo. Hace más de 20 años, hace mucho más, porque hace mucho más de 20 años que se habla de cambio climático, porque hay evidencias hace mucho más. Y entonces, pues, el darte cuenta de que esa no es la forma y el darte cuenta de que hay que llegar a todo el mundo para que todo el mundo entienda que es algo que nos afecta, nos va a afectar y que cada vez es más dura la temperie. Pues, claro, es algo que también fuimos aprendiendo, ¿eh? No os puedo negar que, como decía Daniel, la ciencia no tiene la verdad absoluta. La ciencia es un camino en el cual se buscan evidencias de algo y se demuestra que algo pasa por algo. Y en el cambio climático se tardó en dar pasos. Entonces, un poco mi experiencia personal con
con el negacionismo que siempre ha estado con nosotros, que siempre ha estado pegado a nosotros, es que, claro, en un principio, como había dudas, pues no había, la comunidad científica no era tan unánime como ahora, pues es cierto que por ese hueco se colaba un montón de gente. Y pues tampoco había que pelear, porque bueno, es cierto que había cierta incertidumbre y había, la sigue habiendo, evidentemente, pero había más que ahora. Entonces, bueno, pues ahí pues había argumentos, había teorías y había especulaciones en muchos casos. Había gente importante de la meteorología, y la sigue habiendo, que son declarados negacionistas, que esto es alucinante, pues pasa. No quiero dar nombres ni quiero dar cargos, pero ha habido cargos importantes en la meteorología en España que son reconocidos negacionistas activistas, además. Entonces, claro, esto es terrible porque tenemos el enemigo en casa. Y también estoy de acuerdo con Daniel totalmente que mi forma de ver, aquella forma chulesca, ha ido cambiando y yo ahora quiero acostarme con el enemigo. Yo quiero conocer lo que piensa el enemigo, lo que dice el enemigo y rebatirlo. Porque el negacionismo, que eran cuatro tolais en un principio que decían que lo que hacíamos era no hacerles casito para que no creciera aquello, pues creció. Y al final ahora sí que lamentablemente tenemos que hacerle más caso, tenemos que intentar rebatir esos argumentos. Esto es terrible porque en mi día a día, claro, yo tengo un trabajo de hacer los mapas y eso me da mucho tiempo y claro, dedicarme a rebatir todo esto implica que es un tiempo extra del que a veces ni siquiera dispongo. Me parece interesantísimo este punto que planteas, Martín, y ahora les preguntamos a Clara y a Clara. Pero antes vamos a darle la palabra a Daniel porque tiene que coger un avión en unas horas escasas y para que llegue a tiempo al siguiente festival de filosofía necesitamos escucharte y dejarte partir con todo el dolor de nuestro corazón. Bueno, la pena es que no os voy a oír, no porque seáis el enemigo, sino porque al revés. Bueno, vamos... no sé muy bien qué decir porque ya he dicho muchas... ¿Qué te parece esta idea de a ver, sí. que plantea Martín de rebatir los argumentos, por llamarlos de alguna manera, loquísimos? O sea, el científico contradiciendo al terraplanista, que durante mucho tiempo se ha pensado que era algo de... Hombre, no puedes mantener ese diálogo entre iguales porque una cosa tiene siglos de ciencia a sus espaldas y la otra es un disparate que busca muchos likes. Veo que Clara se me revuelve porque lo tiene muy estudiado, pero quiero saber cómo lo ves desde la filosofía, porque eso te lo encontrarás tú también. Si es desprestigiar el conocimiento académico y científico, bajarlo al barro, o si en tu experiencia esto es algo que debería haberse empezado a hacer antes. Bueno, yo comenzaría diciendo que hay que entender, o sea, la gente no es tan estúpida como algunos parecen. Algunos parecen muy estúpidos y algunos lo son, pero en general no es bueno ir por la vida pensando que la gente es estúpida, que los votantes son unos ignorantes, que todo el mundo es histérico. Eso no es bueno. No partamos de ahí. Partamos de que incluso las opiniones más extremas tienen un punto que las hace medio razonables, ¿no? Que hay, por ejemplo, hay miedos, la gente tiene miedo a cosas extrañísimas, ¿no? A que se le caiga el cielo sobre la cabeza, Asterix y Obelix, ¿no? Hay gente que tiene miedo a las vacunas, hay gente que tiene miedo a que los robots le quiten el trabajo, y a veces con razón, a veces no. Es decir, hay que analizar los miedos de la gente y no patologizar excesivamente su comportamiento, porque eso supone despolitizar. Es decir, si enseguida clasificamos a la gente, estos están locos, ¿no? Estos han perdido el juicio. No. Pondré un ejemplo. El tipo de comunicación que hacemos la gente que nos dedicamos a la ciencia suele ser un poco arrogante y poco democrática. El ejemplo que os quería poner era, también vuelvo a la pandemia porque casi todo está ahí, ¿no? Casi todo está en Bourdieu, ¿no? Casi todo está ahí. En la pandemia recuerdo una rueda de prensa del ministro de Sanidad de Angela Merkel diciendo, bueno, después de estos primeros meses estamos muy convencidos, tenemos estas evidencias, el virus se transmite así, hay que hacer estas cosas, un listado de cosas que sabemos. Y ahora les voy a decir a ustedes la lista de cosas que no sabemos. No sabemos esto, no sabemos todo, tal. Yo ese día dije,
yo a este le compro un coche de segunda mano, y no al vendemotos de turno, ¿no? O sea, que alguien con ese grado de responsabilidad me diga esto, me da mucha confianza, porque lo que más nos hace perder la confianza no es la ignorancia, no es que uno no sepa, sino que uno disimule la ignorancia o que uno niegue la ignorancia que tiene, ¿no? Con lo cual creo que hay un tema, como vais a hablar aquí, yo dejo aquí también una cosa para que discutáis y ya me cortarás, Marta. Y sales corriendo. Exactamente, ya me dirás cómo lo resolvéis, pero todo el tema de la comunicación de la incertidumbre es un tema muy bonito. O sea, cómo políticos, científicos, periodistas, etcétera, etcétera, comunican la incertidumbre. Y qué desastre de reputación y de desconfianza se produce cuando eso se hace mal, o por ejemplo cuando eso se niega, ¿no? Y dicho esto, me voy. Oye, que lo paséis muy bien. Venga, adiós. Esperemos que Daniel nos cuente si consigue coger el avión. El problema con el avión ha sido que hay una huelga de controladores que dificulta mucho y tiene que ausentarse antes, pero así podemos ahora, como decía él, llevarle la contraria todo el rato y resarcirnos. Muy interesante esto que nos ha dejado aquí. Muy interesante esto que nos ha dejado aquí votando, que es la comunicación de la incertidumbre. Y perdonad, que no sé si nos estáis oyendo bien o no. ¿Se oye bien? Genial. Y me parece, Clara, que en esto nos puedes ayudar a arrojar mucha luz, que llevas muchos años investigando la desinformación. Empezaste también en el extremismo yihadista, pero ahora sí. Claro, el panorama ha cambiado y ¿qué nos dice la psicología de por qué la desinformación es una de las soluciones que la gente está buscando para paliar el sufrimiento que genera la incertidumbre? Sí, bueno, como dice Marta, yo empecé estudiando extremismo en 2013, cuando el tema del yihadismo en Europa era muy importante, y tratábamos de entender la motivación de dejar atrás una vida cómoda en Europa para viajar a Siria y pues enfrentarse a peligros que son innecesarios de alguna manera, ¿no? Entonces, esta era mi investigación inicial y después, según en 2016 ganó Trump, 2016, ¿eh? Sí. No estoy diciendo mal, vale. Y todo el mundo empezó a darle más relevancia al tema de la desinformación, que como pues a través de bulos había ganado popularidad, etc. Entonces ahí muchos de los psicólogos y neurocientíficos, que también me dedico a la neurociencia, ¿se me oye? Sí. Sí. Que estábamos con el tema del extremismo, pues giramos la mirada a la desinformación, porque la desinformación es muy importante para las ideologías extremistas, porque en realidad estas ideologías parten de un análisis del mundo y de unas creencias de lo que es verdad, ¿no? Una de las más importantes es qué constituye un peligro existencial para nosotros, ¿no? Entonces, pues para partes de la extrema derecha esto puede ser las élites globalistas que están tratando de reemplazarnos con otras etnias o con otros grupos culturales. Para el yihadismo son las fuerzas occidentales que estaban teniendo mucha influencia y dando mucha guerra en los países musulmanes. Y para el mundo científico, yo creo que podemos decir que el cambio climático es uno de los grandes peligros existenciales, ¿no? Actualmente. Entonces, estas ideologías vienen de un análisis de cómo es el mundo y qué hay que hacer para mejorar, ¿no? Entonces, se sientan estas bases en las ideologías. Entonces, tienen este componente motivacional de qué hay que hacer, qué tengo que hacer yo para ayudar. Y aunque parezca mentira, tanto yihadistas salafistas, personas de ultra extrema derecha, tienen una orientación cooperativa.
para ayudar a este problema que se supone que tenemos, ¿no? Me hacía gracia el otro día escuchando una entrevista de un patriota inglés, ¿no? Que le decía, ¿por qué vas a estas manifestaciones anti-inmigración? Y dice, bueno, porque quiero poner mi grano de arena, que me pareció como muy sensato, teniendo en cuenta que este es mi análisis de cómo son las cosas, ¿no? Y entonces la desinformación es muy importante por esto, porque desestabiliza lo que decía Marta de la realidad compartida. Y esto genera muchos problemas porque nos desalinea en nuestros objetivos. La acción colectiva, que es necesaria para hacer frente a grandes desafíos, cambio climático, por ejemplo, hace falta que todos estemos alineados. Gracias. Entonces, claro, si cada grupo tiene su particularidad, verdad, cada grupo tiene sus valores, que en realidad funcionan como objetivos, como intereses que hay que ir a buscar, ¿no? Entonces es muy difícil convivir y... porque no existe esa realidad compartida. Porque no existe, cada grupo quiere una cosa diferente y nos gustaría que los demás se sumaran, pero no, porque están en otro tema, ¿no? Y Clara, desde la neurociencia, como neurocientífica, y ahora os pregunto a los dos, ¿es buena idea que los científicos compartan espacios de debate con los negacionistas de la ciencia? Ponía antes el ejemplo del terraplanismo, pero nos valen los antivacunas, o hay muchos ejemplos más. Yo tengo una sensación ambivalente con esto. O sea, yo te diría que sí, por las razones también que comentaba Martín, de que cada vez son más y por lo tanto hay que ser valiente y además, la verdad, esto de nuestra parte, con lo cual... no tiene que haber ningún problema en principio, pero también da como pena tener que hacerlo, pero sí que hay que hacerlo. Además hay que buscar puntos en común con el enemigo. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero todo el mundo tiene familia, todo el mundo busca el bienestar de los suyos. Hay que encontrar... O sea, no hacerlo desde la confrontación. No, o sea, las dos cosas. O sea, se puede debatir de cosas en que estamos en desacuerdo, pero también hay que encontrar puntos en común, porque si no es imposible, si no hay odio. Y esto yo lo hago en mis estudios cuando estoy entrevistando a una persona con una ideología muy radical, siempre intento encontrar estos puntos en común, ¿no? Y luego hay que discrepar mucho dentro del grupo. Esto es el revés de la moneda, ¿no? O sea, dentro de los que estamos de acuerdo en cosas, tenemos que intentar buscar en qué no estamos de acuerdo también para acortar lo que se llama el pensamiento de grupo, ¿no? Que empezamos a retroalimentarnos entre todos y a lo mejor entramos en una alucinación como hace ChatGPT, ¿no? Bueno, estas dos cosas. Clara, cuéntanos, en lo que me arreglan el micro, porque tú te dedicas exactamente a esto, a intentar llevarle la contraria a los que circulan bulos. Yo no soy súper partidaria de hacer debates públicos desde la ciencia con conspiranoicos. Creo que eso es un error y creo que efectivamente eso es poner la mentira a la altura de la ciencia. Sin embargo, sí que creo que hay que salir a desmentir y a rebatir todos esos argumentos. No soy partidaria de debatir con conspiranoicos también porque es altamente probable que perdamos el debate, porque los conspiranoicos debaten muy bien, mucho mejor que la mayor parte de nosotros. Y tienen sus argumentos muy hilados, se sabe muy bien su discurso y eso no necesariamente son capaces de hacerlo cualquier científico que sientes ahí. Yo, en mi equipo, que nos dedicamos a ver teorías de la conspiración 24/7, creo que hay una persona que creo que sería capaz de hacerlo y no soy yo. Entonces, creo que eso no es tan sencillo. Sin embargo, sí que creo que hay que salir a desmentirlo y que la labor que tú haces y que hace otra gente en la tele y en otros medios de comunicación de salir a desmontar esas teorías anticlimáticas es importantísima. Y sí que creo, lo que decía Clara, que hay que corregir a nuestros seres queridos que están entrando en esa cola de gusano. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo no desde la confrontación, no desde el me enfado, no desde el te voy a ridiculizar en el grupo de WhatsApp de la familia por la chorrada que acabas de decir, sino con tacto, con cariño, en positivo, intentando entender cómo ha llegado esa persona hasta ese punto. O sea que hay
Hay mucha teoría sobre esto y creo que de esto puede hablar Clara mucho mejor que yo, de cómo hay que tratar con esa gente que podemos tener cerca, a la que hay que corregirla, pero hay que hacerlo no para quedar nosotros súper guay con el resto del grupo, sino para que esa persona no siga avanzando hacia ese camino. A mí hay una cosa muy interesante que me parece de todo lo que tiene que ver con teorías de la conspiración, que creo que es de lo que más estamos hablando cuando hablamos de ciencia y de Sinfo, que para entender por qué la gente se cree las teorías de la conspiración, creo que hay que entender que, uno, las teorías de la conspiración rellenan esa incertidumbre de la que hablábamos y explican con simpleza temas complejos, y la ciencia a veces es muy compleja. O sea, explicar en 30 segundos de unas colas de telediario por qué las vacunas de ARN mensajero no llevan ARN de fetos abortados es una cosa que es que no se explica en 30 segundos. Es que es la realidad y es una cosa compleja de explicar. Y entonces, cuando te dan un argumento simple, que es las vacunas de ARN mensajero llevan ADN de fetos abortados, tú dices, bueno, pues ya está, he culminado. Y la segunda es que dan sensación de identidad. Y en el mundo en el que vivimos tan fragmentado, esa sensación de identidad cada vez es más importante. Es un poco lo que decía Clara de no hay una identidad colectiva porque la estamos fragmentando y la desinformación da mucha sensación de pertenencia de manera muy rápida. Y luego os voy a contar una cosa, porque la he leído esta mañana y me ha parecido muy interesante, y al hilo de lo que decía Clara de que se está desestabilizando la acción colectiva, una de las cosas, de las consecuencias que está teniendo eso, es que se está quebrando la confianza personal de todos nosotros, pero también pública de las instituciones en la sociedad civil. Y eso va a ser muy problemático de cara al mundo del futuro. Se está dejando de creer en las ONGs, los gobiernos están dejando de apoyarlas, se está empezando a ver a las ONGs y a la sociedad civil y a las fundaciones como maldita, es que me afecta directamente y por eso también lo traigo, como organizaciones que además de no ser eficientes, no manejar bien el dinero, bla, 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 las cosas que siempre se han dicho, que tienen un bias, que tienen actores de influencia extranjera que se están utilizando para afectar a nuestras sociedades. Se está creando ahí un caldo de cultivo que está muy influenciado por la desinformación que hay a ese respecto, que es problemático para la acción colectiva del futuro. Y aquí me voy a callar. Todavía nos queda un ratito más de darle forma al problema, pero de verdad no desesperéis que llegaremos a las posibles soluciones. Que veo muchas caras de preocupación en esta sala abarrotada del Círculo de Bellas Artes. Martín, a ti, de todas las cosas locas que te dicen en redes, ¿cuál es la que te ha dejado con los ojos más abiertos? Suelen ser críticas físicas o de estilismo. No, suelen ir por ahí. Bueno, ahí no le vamos a quitar toda la razón al troll, porque, claro, oye... Claro. Eso es muy personal, además. Es que nosotros... una de las cosas que tenemos, al personalizarlo en alguien, es fácil que para nosotros enfrentarnos al negacionista es duro porque tenemos cara y apellido y tenemos y lo que nos han dicho los homólogos de televisión vuestros es que no lo hagamos mucho porque puede acabar en algo personal y puede acabar entonces en ese sentido acaba feo muchas veces, acaba en insultos graves o amenazas graves, pero son muy variopintas las cosas que se dicen. Yo hace más de 9 años llevaba el Facebook del Tiempo, era lo único que lo llevaba, porque para mí una de las cosas graves de lo que estáis contando, que es súper interesante, es que si os fijáis, no ha habido una estrategia clara desde un comienzo, cuando tendría que haberla, por parte de los entes que tendrían que haberlo hecho. Y entre ellos, mi empresa, por ejemplo. Radio Televisión Española tendría que tener una estrategia más clara, más definida, para luchar contra la desinformación. Se hacen cosas, pero creo que todo va de recursos, de cantidad de dinero, cantidad de gente que pones en esto. Entonces, antes, en el Facebook del Tiempo, teníamos a la gente de los chemtrails, yo la conozco desde hace más de 15 años, quiero decir... Explica lo que es, porque mucha gente seguramente le parezca tan descabellado que ni lo sabe. Es muy descabellado y es previo a todo esto de lo que estamos hablando hoy en día. Los chemtrails es una palabra inglesa que significa estela química. Y en los espacios del tiempo a veces sacamos fotos y sacamos fotos de las estelas que dejan los aviones, que son estelas de condensación, del vapor del agua que sale de la combustión de las turbinas a la altura a la que va el avión y en determinadas circunstancias de humedad del entorno
el vapor se condensa como en nuestros baños cuando nos duchamos. Eso es lo único que hay detrás de esto. Eso y queroseno, que no se ve. La estela del avión de toda la vida. La estela del avión, que es vapor de agua, y queroseno, que no vemos. Porque el dióxido de carbono, ¿os acordáis del meme? Que lo vea yo. No, es que el dióxido de carbono es invisible. Que lo vea yo. ¿Os acordáis del meme que grabaron allí en Torre España? ¿Dónde está la contaminación? Pues ese meme pues sigue siendo muy, muy divertido porque sigue estando ahí. Entonces, esas estelas, hay teorías conspiranoicas que dicen que son... que las echan aviones que están pagados por las élites, los gobiernos, o AEMET, o el proyecto HARP, que el proyecto, es que no quiero abrir muchos melones porque si no, no salimos, pero como que se controla el tiempo, ¿no? Que hay gente que controla el tiempo y que decide si llueve o no llueve en un sitio. ¿Qué pasa? Como todos los bulos, y yo no voy a hablar de bulos que no soy experto, pero Clara lo sabe, como todos los bulos tienen una parte real, y es que es cierto que se pueden sembrar nubes, pero lo que pasa con los chemtrails es que nos decían, no llueve en Murcia y en Almería porque hay estelas de aviones, y rompen las nubes y tenemos sequía y nos quieren hundir, nos quieren matar. Es Marruecos habitualmente, claro, porque es que a quien le interesa que no haya... Para vender el producto marroquí, son los marroquíes los que siembran las nubes, supongo que amparados por otros... Bueno, yo no... Soros suele salir a menudo. Sí, Soros, puede ser. No lo sigo mucho porque el insulto era gravísimo ya entonces en el Facebook, os hablo del 2014, ya era gravísimo el insulto de sois coautores porque ponéis las fotos encima de los chemtrails y os reís de nosotros. Y luego que en esas estelas al parecer nos fumigan. También el otro meme de nos fuñigan, que también fue bastante viral, que también nos ha servido para reírnos un poco en el gremio. Y es que teóricamente esas estelas, una vez que las echan, nos están echando a todos pues, los microchips que no vinieron en las vacunas, pues vienen ahí y nos caen a todos. Una estela que se produce a una altura que nunca llega a haber. Esa precipitación no se produce. Físicamente es imposible que caiga directamente. O sea, no cae. O sea, se diluye y se expande horizontalmente en la atmósfera unas capas que nunca son las superficiales. Esos son los chemtrails. Pero desde el comienzo todo pues, ha ido creciendo y me estoy liando porque no sé qué no, porque es un desbalajuste. Esto que cuentas, una amiga de la infancia me estuvo durante la pandemia, que todo el mundo estaba más aislado todavía y tienes menos gente a la que recurrir, angustiadísima, con una crisis de ansiedad, convencida de que nos estaban fumigando. Sí. Y es muy serio porque es desde la angustia. O sea, no era una persona que quería hacer el mal, era una persona que lo estaba sufriendo muchísimo, convencida de que iba a ser de ella y de sus hijos, porque me han contado que nos están fumigando. Es que ahí se juntaron dos bulos, además. Se juntó el bulo de que en China se estaba rociando ciudades enteras desde helicópteros para fumigarlas con los chemtrails y que eso iba a llegar a España. Entonces ahí eso fue un totum revolutum. Pues yo hacía 20 años que no hablaba con ella y lo primero que sé es cuando me escribe y yo intentaba tranquilizarla, pero me daba cuenta, y aquí Clara seguro que desde la neurociencia lo tenéis más estudiado, que es muy difícil tranquilizar a una persona que se quiere creer esto. Ella en realidad quería que yo la tranquilizara, pero a la vez estaba convencida de ella tener la verdad, y si recurría a mí sabía que es porque soy periodista, porque sabe que estoy muy informada, porque bueno, me tiene como la persona de cuando éramos niñas que leía libros, entonces es de Marta seguro que sabe. Y sí, fíjate que incluso queriendo, cuando alguien que está dentro de estas redes de desinformación quiere salir de ellas, es complicadísimo. Sí, lo es también porque la verdad es más aburrida, es más matizada, necesita espacios más amplios para poderse explicar, y ese es el problema también de ser transparente, que para ser transparente pues tienes que explicar cosas. La mentira, ¿no? Viaja más rápido, ¿no? Viaja más rápido, la mentira está hecha, está diseñada. Y puede ser más atractiva. Es más sexy, para que se más contagie, ¿no? O sea, hay literalmente personas pensando cómo decirla, personas o ChatGPT, cómo decir las cosas para que esto sea así, usando emociones negativas, usando moralidad, ¿no? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el culpable? Todo esto hemos evolucionado para que nos llame la atención, porque tiene un valor adaptativo para nosotros, ¿no? Y ese es el problema de la transparencia a nivel de comunicación, yo creo. Y requiere matices, y además nunca deberíamos abandonar estos matices, aunque los canales de comunicación nos fuercen a una rapidez, a un titular. Se puede competir por ahí, pero nunca deberíamos renunciar a los matices y no caer en el dogmatismo nosotros mismos, cerrar filas nosotros. No sé qué pensaréis el resto, pero
una anécdota, por ejemplo, que me pasó a mí. Yo tengo una hija de 1 año, que ya se lo he comentado a Martín. Está preocupada, porque estoy la ha dejado por primera vez en su vida. Sí. Sola. Y que me preocupo por ella como cualquiera. Entonces, eso pasa. Yo quería leerme, le tocaba la vacuna del sarampión, la que es... que ha generado mucha controversia y hay como epidemias de sarampión ahora. Tú a lo mejor lo tendrás más controlado. Clara controla los blogs de vacunas y además también tiene niños pequeños. También ha pasado vacunas... el calendario de vacunas, te puede ayudar Bueno, seguro. pues yo como madre, porque claro, no solo soy científica, soy madre también, ¿no? Y cada identidad va asociada a unas preocupaciones diferentes. Y yo como científica es como vacunas, y como madre quería, ¿me puedo leer, por favor, los artículos científicos que hay detrás? Y se lo comentaba a una amiga y me decía, ¿no te me vas a volver antivacunas? Digo, no, quiero leerme las publicaciones. Hubo una publicación que se retractó, ¿no? Me la quiero leer y luego y me la leí. Y luego me leí un montón de estudios que comparan muchísimos, ¿cómo se llama? Clinical trials, ensayos clínicos. Y que demostraba que efectivamente no hay vínculo con el autismo y tal. Pero quise informarme, ¿de acuerdo? Y pienso que tenemos que relajarnos un poco con esto también, que no tenemos que ser también hiperdogmáticos de vacunas, punto final, sí, es como, y si me apetece informarme de fuentes con autoridad, claro, por favor, si me apetece informarme, me informo, sin tener la etiqueta de antivacunas. Lo malo, entiendo, es que tú vas al paper, porque como académica, claro, tú cuando a ti te genera una duda, vas al paper, te lo lees entero y te quedas tranquila, claro, pero a la gente que se le generan las dudas infundadas, se va a TikTok y acaba con más Ese es el problema, lío todavía, ¿no? Sí. Clara. Sí, es justo lo que iba a decir, que claro, el problema es no es que la gente quiera informarse, que es ojalá todo el mundo, te diría. El problema es efectivamente que un paper científico es asequible para un porcentaje muy reducido de la población. Ya no es que te lo quieras leer o no, es que hay gente que si se sentase delante de un paper científico, pues le costaría leérselo entero, porque es una cosa compleja. O sea, me cuesta a mí, quiero decir. ¿A quién no le cuesta? A quién no le cuesta, claro. Luego, ahí hay, yo creo que varias cosas. Voy a hilarlo de lo que decías tú de tu amiga. Una de las cosas que hizo el COVID fue unir a todos esos movimientos conspiranoicos, antivacunas, terraplanismo. Los rusos. O sea, de repente, todos los pequeños núcleos de desinformación que decía Martín antes, que estaban como aislados durante el COVID, con todas esas horas que pasamos en Internet, toda la incertidumbre que existía y el miedo y el acojone que teníamos todos en el cuerpo, que cualquier cosa que nos entraba nos servía para rellenar ese miedo, y daba igual que fuese desinformación, hizo que los grupos negacionistas creciesen y que los grupos negacionistas se uniesen y se conociesen. Hizo una tercera cosa, que la injerencia extranjera, como los rusos, u otros gobiernos que hacen injerencia extranjera, que no solo son los rusos, que vieron la oportunidad de utilizar a esos grupos y otros grupos de injerencia nacional, que también existen, vieron la oportunidad de utilizar esos poderes para unificarlos e intentar avanzar con ellos agendas desinformativas y desestabilización, que es al final lo que hace la desinformación. Es un poco lo que contaba Clara, de con eso de repente se rompe el consenso que tenemos social. Es lo que vimos en la Dana, por ejemplo. En la Dana vimos a negacionistas tradicionales diciendo que había 2.000 muertos en el parking de Bonaire cuando no había ninguno. A negacionistas no tan tradicionales, pero que utilizan políticamente el discurso, diciendo exactamente lo mismo. A grupos de injerencia rusa diciendo exactamente lo mismo, porque todo eso sirve para empujar la agenda de esto está mal, necesitamos otra cosa, que es al final lo que persigue la desinformación y lo que estamos viendo que está ocurriendo en los países de nuestro entorno y en el nuestro. Decías tú antes que ojalá alguien hubiera pensado una estrategia anterior, ya no Televisión Española, creo que en general, o sea, vamos muy atrás. Yo decía eso por una cuestión de que hubiera, al menos en los entes públicos, que se dediquen, pero entiendo que es muy complejo además hacerlo, ¿eh? Pero yo te diría que es que el gobierno, quiero decir. Sí, claro. Que es que creo, yo lo cuento mucho ahora, la desinformación de repente se ha hecho evidente, la Dana nos hizo muy evidentes a todos que el vaso había rebasado, pero llevamos en un gota a gota de desinformación de tantos años sin que eso se confronte
desde, ya no te digo, no los organismos públicos, desde las instituciones que deberían estar pensando que esto está pasando, que nos encontramos aquí. Yo cuento siempre una anécdota en las charlas, Martín, que la voy a contar porque estás tú aquí, que es que fuimos a darle una charla hace 5 años a un grupo de meteorólogos en Jaca, que nos invitaron al Congreso de Meteorólogos que hacéis. Y les contamos que les iba a llegar la desinformación, que les iban a atacar a ellos y se partían de risa. Decían, es imposible. Y era como ya, pues, bienvenidos a la EMET. Creías que la información del tiempo era la información del tiempo. ¿Qué controversia va a generar la información del tiempo? Pues sí, sí. Y luego, lo último que quería decir, al hilo de una cosa que decía Clara, deberíamos de intentar no sacar matices de las comunicaciones. A mí me encantaría que eso fuese posible, pero el problema es que la gente está dejando de leernos con los matices. Entonces, tengo la sensación de que tenemos que intentar una estrategia un poquito diferente, que es utilizar los memes, utilizar a Buenafuente haciendo el otro día un discurso dentro del humor para intentar llegar a un público al que claramente los científicos y una parte del periodismo tradicional no llega, porque se han fragmentado mucho las audiencias y eso significa que hay mucha gente a la que no llegamos y probablemente no es la que está sentada en esta sala, pero sí es el grueso de la población. Es que, de hecho, por hilar solo una cosilla, el negacionismo, si lo analizas con detalle y ya siendo muy serios, el negacionismo climático tiene un espectro amplísimo, desde el negacionismo frontal hasta el escepticismo, a muchos de nosotros que creemos o que podríamos llegar a creer en algún momento que ya es demasiado tarde, que no hay solución posible y que nos creemos el problema. También ha cambiado mucho la forma en la que los negacionistas expertos, los que vienen del gremio meteorológico, pues comunican el negacionismo. Antes era que no era verdad. No era verdad y punto, que los papers estaban confundidos, que no teníais ni idea, que no veíais los adecuados. Ahora van, como la evidencia nos está dando en la cara y como el verano empezó a finales de mayo con 40 grados en el Granado en Huelva y termina mañana con 40 grados en el Granado en Huelva, bueno, voy a corregir, no estoy exagerando un poco, no son 40, pero ayer fueron 40. Quiero decir, fijaos el trayecto, finales de mayo, finales de septiembre, todo con 40. Ha habido algunas bajadas, evidentemente, pero esto es, no hay que ser científico para darse cuenta de que ha cambiado el tiempo. La temperie se percibe perfectamente en el rural que ha cambiado. Entonces, el asunto de que ellos también tienen que cambiar el discurso también nos obliga a estar encima. Ellos ahora dicen que en realidad el negacionismo, perdón, que el cambio climático sí que está pasando, sí que hay un calentamiento, pero que no es grave. Pero no tanto. No, y que no es grave. Y que no el calentamiento tiene que ver es con bueno. la intervención Y no humana. recordáis después de la pequeña de hielo todo cómo floreció gracias a que hubo un calentamiento. Esto lo dicen en Twitter, lo dicen por ahí así. Sí, y gente que son meteorólogos. Y que el cambio de comportamiento humano no va a cambiar eso, no lo va a gran frenar, porque es imposible, que somos nosotros al lado de algo tan grande como el clima. Entonces, cambian las formas. Por eso yo decía que necesitamos invertir tiempo. La gente no puede contar con que yo llegue a casa y me pelee con esos trolls, porque yo llego cansadísimo de trabajar. Entonces, yo sé que esto lo estoy personalizando y lo estoy haciendo muy simplón, pero es una tarea que no podemos asumir de forma, no sé, de añadida, digamos, que tiene que haber gente como vosotras y como otras muchas personas que se dediquen exclusivamente a esto. Y el humor es una de las claves, los memes es una de las claves. Bueno, estoy ya adelantándome un poco. Sí, no, me parece que ya os iba a pedir las soluciones. ¿Cómo veis vosotros que podemos hacer algo, o se debería hacer algo más para preservar la ciencia como una fuente de autoridad y además para vivir en un mundo en el que sepamos a qué atenernos, a ver qué es verdad cuando quieres tomar decisiones para tu bebé recién nacido? Que al final la desinformación sabemos que causa muchos problemas, pero es que la desinformación en la ciencia mata. Y seguramente sea el mejor ejemplo de lo grave que es esto, la desinformación vinculada a la salud y vinculada al clima y a todas aquellas cosas por las que hay que tomar decisiones y elegir representantes políticos con programas que, si no sabemos cuál es el problema, como decía Clara al principio, de cuáles son los problemas existenciales que tenemos, no podemos tomar las decisiones correctas. Pero me parece que estamos llegando a un acuerdo en esto que planteabais, porque ponías antes 2016 como ejemplo, pero el Brexit fue justo antes, fue en esos meses anteriores, y ahí ya la desinformación empezó a ser evidente y el poder de las redes sociales crucial para qué pasaba en las campañas. Y ahí la BBC,
que siempre se nombra como buena praxis periodística, reconoció que se había equivocado, que había sentado en la mesa para discutir con esa idea de que hay que dar el mismo tiempo a todas las opiniones, pues había dado el mismo tiempo a quienes explicaban que pertenecer a la Unión Europea para los británicos tenía una serie de ventajas, que a los que decían que si salían de la Unión Europea los británicos tendrían, ¿cuánto era? Clara, tú seguro que te acuerdas, 250 millones de libras más a la semana. Para el NHS, era una cosa así, sí, que ponían para el sistema de salud. A ti te dicen que si sales de la Unión Europea el sistema de salud va a ser mejor para ti y para tus hijos, y quieres salir de la Unión Europea si logran convencerte. Y entonces, si se les da el mismo tiempo al terraplanista que al científico, también estamos malversando los medios, el escaparate que tenemos. Y creo que esa lección ya se ha aprendido. Pero para cuando hemos aprendido la importancia de no hacer eso con los medios, como decía Clara, cada vez importan menos, porque la gente ya no se informa, o no tanto, a través de ellos. Así que el humor me queda claro. ¿Qué más, Clara? Para mí el humor, totalmente de acuerdo. Yo le preguntaba sobre la crítica o comentario de odio que le habían hecho a Martín. A mí me dijeron que mejor me dedicara a coser bajos de pantalones, que es gracioso, es gracioso. Eso es clásico, muy específico. Pues sí. Pues a mí me parece, bueno, en fin. Solo bajos. Solo bajos. Solo bajos. No te compliques la vida. El humor, sí. Yo creo que tenemos que hacer una diferencia también, o sea, las intervenciones, a nivel de intervención que podemos hacer para solucionar el problema de la desinformación, como si fuera fácil, es que las intervenciones tienen que ser dirigidas, ¿no? Entonces, no podemos poner a todo el mundo en el mismo saco. Hay personas que están profundamente metidos en lo que en inglés se llama la madriguera, en castellano, ¿no? El rabbit hole. Y hay personas que tienen susceptibilidad, ¿no? Y evidentemente quien tiene susceptibilidad es más fácil de llegar a esta persona que la persona que ya está muy metida, ¿no? Entonces, una de las estrategias más como de contención para estas personas que son susceptibles pero que aún no están dentro es, yo creo que es ese ejercicio de humildad intelectual, que a lo mejor dices, mira, pues la práctica no tiene ninguna de esto, pero hablaba Daniel también del tema de lo que es normativo, ¿no? Pues hacer que lo normal, que lo normativo en nuestra sociedad sea contrastar, buscar evidencias, ¿no? Este ejercicio de humildad intelectual, que significa estar abierto a perspectivas diferentes y buscar evidencias y mantener esta mente abierta, ¿no? Esto para las personas susceptibles, no las que están muy metidas. Y entonces, que este es un ejercicio que yo creo que es obligatorio para todo el mundo, ¿no? En el mundo de la ciencia hacemos muchos ejercicios de este estilo, hacemos muchos ejercicios de transparencia en cuanto a compartir materiales, compartir datos. Hemos mejorado muchísimo la reproducibilidad, el poder repetir un experimento y que salga lo mismo. Hemos hecho muchos avances en esto por este ejercicio de no tomarnos nuestra palabra como argumento de autoridad, sino, pues no creernos la autoridad, sino estar al servicio del conocimiento y entender que la ciencia es un esfuerzo colectivo y que no hay un científico que lo sepa todo, sino que es todo granitos de arena que vamos sumando y para comprender cómo funciona el mundo y qué es mejor que hagamos en las condiciones actuales, ¿no? Entonces, el tema de la humildad intelectual es importante. Y también no tener miedo a discutir y a debatir. El desacuerdo no está mal, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio que también hacemos en ciencia que me parece súper bonito, que es la colaboración entre adversarios, que es tener diferentes hipótesis y probarlas en un mismo experimento, ¿no? Y entre todos discutir lo que ha salido y tal. Suena muy bonito, también hay pique y enfrentamiento. Y de hecho, yo cuando he sentido que mi ciencia tenía más sentido y me he sentido más motivada para escribir y parecía que se escribía solo el texto, es cuando he estado enfrentada con otro grupo que piensa lo contrario, ¿no? Y es cuando me he sentido que valía la pena lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, el enfrentamiento en sí mismo no es malo. El odio es malo, el enfrentamiento no es malo y puede ser enriquecedor. Y la competición entre ideas puede llevar a mejores resultados.
Y cualquier experto en storytelling, ¿verdad, Clara? Sabe que la clave está en el conflicto. Tiene que haber un conflicto, tiene que haber un conflicto para que luego haya una solución. Sí, yo creo que aquí diría 3 cosas. Una, al hilo de lo que decía Clara de no tratar a todo el mundo igual, yo creo que eso es evidente. Hay un ejemplo que a mí me parece, bueno, que nos afectó un poco a todos. Cuando empezó la campaña de vacunación del COVID, el mensaje del gobierno era como muy unificado, ¿no? Vacunas sí, vacunas buenas. Y de repente metieron a un experto en ese grupo de comunicación a pensar cómo había que comunicar las vacunas para llegar a determinados estratos de la población que podían no estar tan convencidos, y les dijo, es que no podéis, porque alguien dude de una vacuna que se ha sacado en 1 año y medio, no podéis llamarle antivacunas. Ese no es un mecanismo para convencer a esa persona de que se la ponga. Entonces tendremos que trabajar en estrategias en la que esto se pueda explicar más, en la que se hagan talleres en los centros de salud, en la que salga Fernando Simón o a quien le toque a contar durante media hora en la televisión pública cómo funciona la vacuna y cuál ha sido el proceso que se ha seguido. Y hay que explicarlo, hay que darle a la gente la chance de entenderlo para que decida que se vacuna. Yo en el ámbito de la ciencia es que poco puedo decir porque no es mi campo, pero en el ámbito de la comunicación para mí hay 2 cosas. Hay una cosa que hemos hecho hace poco en Maldita, que es que hemos reformulado las metodologías, un poco entendiendo el nuevo mundo y dónde se sitúa la gente ahora mismo y cómo ha cambiado todo. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado, con mucho dolor, pero también entendiendo ese punto en el que estamos, es que ya a las cosas relacionadas con cuestiones científicas no le vamos a poder dar un falso casi nunca. Porque la ciencia evoluciona y la ciencia cambia. Y lo que sabemos hoy, mañana puede ser distinto. Y transparentarle eso a la gente y que la gente entienda que la ciencia puede cambiar y ser honestos con nosotros mismos en eso, significa que hay cosas que estamos al 98% seguros de que no van a cambiar y que son falsas, pero en vez de darle un falso, le damos un alerta desinformación. Y lo explicamos en la metodología, por qué hacemos esto. Y eso tiene mucho que ver con ciencia, con cambio climático y con cosas que nos hemos encontrado, sobre todo pues, con la pandemia, que han cambiado. Porque las cosas que hicimos mal en la pandemia, las mascarillas, todo eso, yo creo que ha repercutido mucho en la confianza que la gente tiene en la ciencia también. Y creo que ser conscientes de eso nos ayuda. Y luego la otra cosa que creo que hay que hacer en la comunicación en general, pero en la comunicación sobre desinformación y un poco en ese combate de las mentiras que está empezando a creerse una parte de la gente y cómo se está dividiendo el panorama social, es que necesitamos tener un poquito más de buen humor, sonreír un poquito más, echar un poquito menos de broncas e intentar tener un poquito más de buen rollo. Porque creo que estamos hemos estado durante muchos años muy en echarle la bronca a la gente y es que la humildad que decía Clara. Sí, ¿no? Eso aliena mucho a la peña que se va pues, a escuchar a Charlie Kirk debatir, es que es la vida. Claro. Pues regañar menos apuntado como otro mecanismo de solución. Y por favor, Clara, dinos el número de teléfono que pueden tomar nota para cuando quieran tener, no iba a decir para tapar bocas, no, ese no es el camino, no es para... Se supone que yo debería de saberme este número. No es desde la confrontación, es desde la búsqueda de ¿Estáis preparados? matices. Es un chatbot, o sea, no hay nadie detrás, hay personitas, pero os contesta un chatbot y cuando tengamos una respuesta os contesta con el desmentido. 644-229-319. ¿Otra vez? 644-229-319. Que oye, esto para espero todos vuestros mensajes. Para las comidas familiares y para estas cosas, pues puede ser de mucha utilidad. Sí. Gracias de verdad a los 3, a los 4. Lo podéis buscar en Google si queréis, en el Maldita. Entráis en maldita.es y está. Pero era bonito esto, acabar la charla dando tu número de teléfono. Me ha encantado. Yo creo que sí. Tenemos que terminar ya. Sé que quedan muchas cuestiones abiertas, pero es que este tema lo tenemos que ir tratando. Es uno de los grandes asuntos centrales, gracias a los 3, bueno, gracias a los 4, que Daniel no está y merece el aplauso, y gracias a la Fundación Lili, que hace posible este encuentro, y al Festival de las Ideas y el Círculo de Bellas Artes, por apoyar siempre estos encuentros en persona entre las ideas, quienes las investigan, y la gente, que es lo más importante. Muchísimas gracias a todos.